Bien, buenas tardes, querido profesor. Me remonté a la prepa, ¿no? Bien, vamos a empezar nuestro estudio. Hoy corresponde el capítulo, es la lección número 13. Y vamos a terminar el capítulo 3, vamos a avanzar bastante, así que vamos de una vez. Vamos a ver capítulo 3 de Hechos, versos 12 al 26. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de reunirnos a media semana, tomar un tiempo para estudiar tu palabra. Tomar un tiempo, Señor, para aprender lo que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas. Que las preocupaciones o lo que tengamos, mi Dios, no sea estorbo. Dejamos todo atrás. Hoy queremos enfocarnos en tu palabra, en la historia y en lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La semana pasada vimos cómo Pedro y Juan por primera vez continúan en el judaísmo. Ellos continúan yendo al templo a orar, y hay un paralítico que tiene ahí, ¿cuánto tiempo tenía de estar ahí paralítico? Más de 40 años de estar paralítico, y sucede un milagro, se arma un alboroto, la gente se reúne, y como ya está siendo costumbre en Pedro, se prepara para dar un discurso y habla con la autoridad con la que habla de la autoridad la cual hizo que este hombre se levantara. Inmediatamente comenta: no es por nuestra bondad, no es por nuestra piedad, no se trata de nosotros, sino que el Dios de Israel glorificó a su siervo Jesús. Y de entrada les va a decir: Dios glorificó a Jesús a quienes ustedes crucificaron. Pedro está sin rodeos, Pedro está duro. Y en esta parte vemos las características de la predicación de la iglesia primitiva. Un mensaje que constantemente daban en la predicación. La iglesia primitiva tenía 6 características. Lo primero es que los discípulos decían: ustedes mataron a quien el Dios de sus padres les envió. Ustedes lo mataron. Lo otro que decían es: ustedes son culpables, no tienen excusa, son culpables. 3 decía: y Jesús era inocente. Ese era otro punto que mencionaban constantemente. El cuarto punto era: el sufrimiento de Jesús cumple las profecías. Lo que estaba profetizado del Mesías se cumple en Jesús. 5: la pasión de Jesús da testimonio de la gloria y el triunfo. Y el último punto que ellos remarcaban constantemente es: la resurrección es real. Entonces, si la resurrección de Jesús es real, si todo lo que Jesús decía se valida por la resurrección, entonces tienen que cambiar su perspectiva de su evaluación de quién es Jesús. Ustedes rechazaron a Jesús. Fue crucificado, su sufrimiento estaba profetizado y se cumplió. Era inocente, resucitó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo van a seguir rechazando? Esa era más o menos la estructura de la predicación. ¿El propósito cuál es? Persuadir a los judíos, a los cuales habían visto los milagros de Jesús. Persuadirlos de que Jesús es el Mesías esperado. Jesús es el Mesías esperado. Hechos 3:12 dice: Pedro vio esto. ¿Qué esto? La sanidad del paralítico. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? El mensaje de Pedro tiene una explicación y una exhortación, ¿no? ¿Por qué se sorprenden? ¿Acaso creen que es algo que nosotros hicimos? ¿Acaso
¿Por qué se sorprenden? ¿Acaso no Jesús hizo muchos milagros y algunos hasta mayores que estos no hace mucho tiempo? Hace apenas 40, 50 días que Jesús fue al Padre. Hace 2 meses Jesús resucitó a Lázaro. ¿Por qué se sorprenden de este tipo de milagros? Pedro los quiere llevar a que reconozcan con este tipo de milagros. El Espíritu confirma: Pedro y Juan son mis enviados, son mis discípulos, tienen mi respaldo y tienen que dar testimonio a los judíos. Ahora, Pedro y Juan no quieren que sus compatriotas pongan la vista en ellos. Desde la entrada, desde el inicio, Pedro y Juan llevan la mirada a Dios. Verso 13: pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Cuando les dice, estamos entendiendo cómo la iglesia cristiana se fortaleció y cómo cambió toda la historia. Al decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era una fórmula común que se usaba. Todos los judíos sabían esta fórmula: el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pareciera que va a decir que ese Dios es el que sanó a este hombre. Ahí no habría nada excepcional, porque Dios hace milagros, y si es el Dios de Abraham, de Jacob, pues es algo que ha pasado en otras ocasiones. Lo interesante es que inmediatamente después Pedro menciona: es el mismo Jesús. Dios, dice, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de nuestros antepasados, dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Y está vinculando a Jesús con el Dios de Abraham. Además, el Jesús que resucitó, además el Jesús que ustedes mandaron a la cruz. Entonces, ¿qué más evidencia quiere de que Jesús es el Mesías? Identifica, une a Jesús como el Señor de los judíos. Ahora, Pedro, no cabe duda que tiene valor, ¿no? Le dice delante ahí: ustedes crucificaron a Jesús. Si hubiera sido mentira, lo hubieran linchado, ¿no es cierto? Le hubieran dicho: no es cierto, no. Pero como no pueden negarlo, dejan que él continúe. Cuando Pedro dice siervo de Jesús, siervo era una palabra con la que se iba a identificar al Mesías. Todos los judíos que han leído las profecías, Isaías en especial, saben que el título siervo se le adjudica al Mesías. Y esto recuerda el título mesiánico. Todos los judíos, para aclarar un poco más, la promesa de un Mesías ha estado en las profecías de los judíos desde antes, desde antiguo. Todos los judíos están esperando un Mesías. Todos los judíos saben que un Mesías va a llegar, porque está dado en las profecías. Entonces los judíos estaban en espera de un Mesías. Isaías 42:1 dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. Isaías 50:10 dice: entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Obviamente esto se está refiriendo al Mesías, al que llegaría para liberarlos. Si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Entonces, el término siervo apunta directamente a que va a llegar un hombre, va a llegar el Mesías, se le llamará siervo, y habrá muchas otras características más que se cumplen en el sufrimiento de Jesús, se cumplen en la pasión y muerte de Jesús, se cumplen en la resurrección de Jesús. Las profecías decían que el Mesías entraría en un burrito a Jerusalén. Las profecías decían que sería crucificado en medio de 2 ladrones. La profecía decía que sus huesos no se quedarían podridos en la tumba. La profecía decía que él se levantaría. La profecía decía que él haría milagros. Todos esos estaban esperando a una persona que cumpliera eso. Jesús llega y lo cumple, y lo rechazan. Ahora Pedro toma esa oportunidad para recordarles todo esto. Los profetas no pensaron, me imagino yo, que sus descendientes repudiarían un día a quien ellos señalaron. Sin embargo, lo hicieron, porque Jesús cumplía todas las profecías que ellos estaban esperando. Algunas no, que eran las que no cumplían con la ley, y eso es donde entró el conflicto con ellos. Y hace unas semanas prediqué de esto, no sé si los que estén recuerden. Dios vino a poner a la religión en su lugar correcto.
Ellos decían, es que el Mesías no cumple con esto, entonces no puede ser el Mesías. Pero tenía muchas otras evidencias, y la última fue la resurrección. Ante tanta evidencia, Pedro parece decirles, ¿van a seguir repudiándolo? Fueron testigos del ministerio de Jesús. Su mensaje era de Dios, porque Él es Dios mismo. Resucitó, y todo lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías se cumple en Jesús. Éxodo 3:6: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ese Dios del pacto, ese Dios del Antiguo Testamento estaba enviando a su Mesías, al ungido, y todo se cumplía en el Señor Jesús. Y sin embargo, muchos judíos siguen negando en la actualidad o rechazando a Jesús y ven al cristianismo como una perversión del judaísmo. Pero estos escritores, estos testigos no tienen duda. Pedro y Juan y muchos más no tienen duda, porque todo lo que han visto no pueden dar otro veredicto, no pueden dar otro diagnóstico, efectivamente. Y en esto Israel no cumplió su tarea misionera. ¿Cuál era el propósito de Israel? Dios escogió a Israel para que fuera un testimonio a todas las naciones. Todas las naciones, recuerdo si han leído, tenían rey. Israel no tenía rey, sin embargo era un pueblo estructurado, era un pueblo organizado, tenían leyes, tenían normas, tenían estructura, hasta que por copiar a los demás piden rey. Pero el intento inicial de Dios era que no tuvieran rey, porque Él sería su rey y serían un ejemplo a todas las naciones de un pueblo dirigido por Dios. Pero Israel no cumplió su tarea misionera, ser un reino sacerdotal para el resto del mundo. Pero esa misión no quedó trunca. Esa misión ahora corresponde a la iglesia. La iglesia es el Israel espiritual. La iglesia es quien da testimonio al mundo de cómo se vive bajo la dirección, bajo el gobierno de Dios. Pedro usa el milagro que no pueden explicar para presentar a Cristo. Así como en el Pentecostés, aleja la atención de ellos, aleja la atención del paralítico e insiste en los propósitos de Dios. Verso 14 y 15: ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Rechazaron al santo. Al santo hace referencia al Mesías. El Mesías se identifica en Jesús. Salmo 16:10 es una porción mesiánica que apunta al Mesías. Dice: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. David, si ahí quedaron sus huesos en la tumba, Jesús no. Esto hace referencia entonces ¿a quién? A Jesús. Isaías 31:1: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? Cuando hablan del justo, el justo también hace referencia a Jesús. Isaías 53:11: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿A quién hace alusión una vez más? A Jesús. Todo el juicio que hicieron entonces fue fue injusto, fue una farsa. Ustedes si leen las escrituras, buscaron testigos, pagaron a testigos falsos. Eso ya no pasa ahora. Bueno, hay buenas costumbres que todavía continúan. Pagaron testigos falsos para que acusaran a Jesucristo, y parece irónico que Barrabás, el culpable, era culpable de lo mismo que acusaban a Jesús, de sedición, de traición. Lucas 23, 18 y 19: pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato, que era el juez, en 2 ocasiones dice que no encuentra delito, y
en 3 intentos y hace 3 intentos por liberarlo. Lucas 23:16. Dijo Pilato: así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Lucas 23:20. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. 23:22. Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Tal pareciera que Pilato fue obligado, entre comillas, por los líderes judíos a hacer algo que él no quería hacer. No había ninguna culpa en él, pero fue tanta el alboroto que se armó, fue tanta la presión social, que Pilato lo manda a ejecutar. Y es una paradoja como se pone: mataron al autor de la vida, ¿no? Y el Padre lo resucita como señal de aprobación de su vida, de su enseñanza, de su muerte vicaria, muerte en lugar de alguien más. El Nuevo Testamento afirma que las 3 personas de la Trinidad participan activamente en la resurrección de Jesús. Aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, el concepto sí aparece, de Dios como Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. La participación del Espíritu en resucitar a Jesús está en Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. El Hijo participó. Juan 10:18. Es Jesús mismo. Dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. El mismo Jesús dice eso de sí mismo. Y el Padre, lo leímos en Hechos 2:24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Ahí está el concepto de Trinidad: 3 figuras con unas características particulares, pero que son distintos uno del otro. Toda la ciudad fue testigo de ellos. Ellos lo mataron. Imagínense cómo recibió la gente esa acusación. Como si yo agarrara a cada uno y dijera: tú eres pecador sote y en esto, ¿no? Pues sí es verdad, pero no me lo digas así, ¿no? Llámame aparte, dímelo en privadito, así, o suavecito. Pero Pedro lo está acusando: ustedes lo mataron. Pero al mismo tiempo, Pedro les abre una ventana de oportunidad al recordarles: si ustedes quieren ser salvos por cumplir la ley, ya se dieron cuenta que es imposible. No van a poder. Quien infringe una regla de la ley es como si hubiera infringido toda la ley. Entonces, ¿quieren vivir por la ley? Es imposible. Por eso Dios envió a su Hijo como hombre para ocupar nuestro lugar. La obra de salvación es una obra divina. Jesús vino, vivió y murió para darnos salvación. Verso 16 de Hechos 3. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. La sanidad entonces se da como resultado de la fe en el nombre de Jesús. No es una fórmula mágica, no es una fórmula que diga: bueno, entonces ya cualquiera puede usar el nombre de Jesús y va a suceder algo milagroso. Es la fe puesta en el nombre de Jesús. Lucas menciona al menos esa frase, en el nombre de Jesús, cuando menos 33 veces en el libro de Hechos. Fe es la respuesta condicional de la humanidad a la gracia incondicional de Dios. La fe no puede obligar a Dios a hacer algo. Algunos confunden los términos o la semántica y dicen: yo tengo fe que mi equipo va a ganar. Eso no es fe.
Eso es, tengo esperanzas, tengo anhelo, confío que mi equipo gane. Bueno, la fe es creer que Dios puede hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. La fe no es obligar a que haga algo que no ha dicho o que no me ha revelado o que no ha confirmado. Yo no puedo obligar a Dios. Entonces tú, Señor, no me has dicho eso, pero tu palabra dice que donde quiera que yo ponga las manos, eso será mío. Donde todo lugar que pisare tu pie será tuyo. Entonces voy acá a la casa del vecino y piso y digo, esto es mío, este carro es mío, declaro. Si Dios no te ha dicho que ese terreno no va a ser tuyo, así bailes el jarabe tapatío allá adelante, no va a haber nada. Pero si Dios te confirma, te revela, de alguna forma pone en tu corazón, en tu espíritu, y es confirmado de muchas maneras, que tengas paz, que tendrás ese trabajo, entonces créelo, confía, porque esa es la fe. Confía lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Es confiar en que Él es digno de confianza. Y Pedro usa este milagro de una manera pues excelente para glorificar al Señor, y al mismo tiempo que los oyentes sientan culpa por haber derramado sangre inocente. Versos 17 y 18. Amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús. Yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca de el Mesías, que Él tenía que sufrir esas cosas. Aunque estaban cegados, no por ello tienen excusa. Pedro, al igual que su maestro, no los quiere aniquilar, no los quiere derrotar, no los quiere pisar y que ellos no tengan esperanza. No, su acusación es motivada por amor. Por eso suaviza la herida más adelante, al decirle, bueno, ustedes lo mataron, pero fue por ignorancia. O sea, quiere equilibrar un poquito el argumento. El mismo Señor Jesús lo dijo desde la cruz en Lucas 23:34. Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que están en ignorancia. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Pedro no quiere condenarlos. Pedro quiere que ellos reconozcan, sí la regamos el feo. Dio tanta evidencia de ser el Mesías, dio tantas señales, multiplicó la comida, la naturaleza le obedeció, resucitó a Lázaro, sanó a muchos enfermos, dio tanta evidencia de ser, entró en un pollín, en un burrito a Jerusalén, tal como dicen las escrituras, sus huesos no quedaron tal como dicen las escrituras, y sin embargo lo rechazamos constantemente. Pedro quiere que ellos reconozcan, somos culpables, sí lo hicimos, sí nos equivocamos. Porque Pedro no quiere solamente condenarlos, quiere salvarlos. Además, les dice Pedro, y sin que ustedes se hubieran dado cuenta, con sus acciones contribuyeron a que las profecías del Mesías se cumplieran. Hay en Jerusalén actualmente hay una puerta que le llaman la puerta dorada, y no me acuerdo qué otro nombre tiene. Es una puerta que la profecía dice que Jesús regresará por esa puerta, ¿no? Y está sellada actualmente. Bueno, regresará por esa puerta. Saladino conquistó ese territorio. La Biblia dice en una profecía que esa puerta permanecerá cerrada hasta que el Mesías entre una vez más por ellas, cuando baje por el monte de los olivos, el monte de los olivos. Saladino llegó, se enteró de esa profecía y dice, la vamos a cerrar y vamos a poner un cementerio, porque para los judíos es impuro tocar huesos de muertos, para que no puedan entrar por esta puerta. Sin querer queriendo, dijera don Ramón, el chavo, sin querer queriendo, él está haciendo que se cumpla la profecía, ¿no es cierto? Porque esa puerta, desde que Saladino la cerró, no se ha vuelto a abrir, y no se abrirá hasta que Jesucristo venga. Lo que hicieron ellos al negarlo, al rechazarlo, hicieron que se cumplieran las profecías del Mesías que tenía que sufrir. Isaías 53:2 dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Y esto fue
cuando golpearon a Jesús, cuando le ponen una corona de espinas, es muy probable que le hayan, dicen los estudiosos, fracturado la nariz. Las espinas se incrustaban en esta parte que es tan sensible. Todo su cuerpo quedó desfigurado. Es lo que dice Isaías. No había nada hermoso en él, nada como para que se le deseara, que fuera atractivo. Esa profecía se cumplió porque ellos no lo rechazaron, porque ellos lo golpearon. Ellos no comprendían lo que hacían, pero la ignorancia no es inocencia. Son inocentes, pero son culpables, porque Jesús de muchas maneras probó que Él era el Mesías. Pedro dice, aún así, en la gracia, en el favor de Dios, usó ese acto malvado para su propósito, y que el Señor, lleno de gracia, estaba listo para perdonar sus pecados. El sufrimiento del Mesías entonces no fue un accidente, no fue un error de Dios, fue la misma forma que Dios dispuso para liberar a los pecadores del sufrimiento eterno. El evangelio entonces no es una improvisación. Ay, se le salió de las manos a Dios, se le escapó este problema. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo es posible que haya permitido que su hijo sufriera? Y esto mismo que pasa nos puede dar la certeza de lo que pasamos, de lo que vivimos en nuestras vidas. En ocasiones pensamos como los discípulos pensaron: es que, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué esta situación complicada? ¿Por qué, si es el Hijo de Dios, está pasando por esto? Y a veces pensamos nosotros lo mismo, como que ahora sí Dios se olvidó de mí. Ahora sí ya llegó tarde. El diagnóstico ya estuvo dado. Ahora sí ya me corrieron. Ahora sí ya esto tronó. Sin embargo, nada escapa al plan eterno de Dios. Jesús tenía que sufrir. Y ese aspecto del sufrimiento del Mesías, miren, otro aspecto o punto clave. Dije, o ya vimos, que los judíos estaban esperando un Mesías, ¿verdad? Ahora, ellos asumieron que el Mesías sería para liberarlos de la esclavitud de los romanos. Ellos asumieron que el Mesías los haría volver a su época dorada, como con David, como con Salomón. Ellos asumieron que el Mesías tendría que venir como un militar, como un juez, para tomar poder de la nación y de todo Israel. Ellos asumieron eso. Pero la palabra, las profecías decían esto, que él tenía que sufrir, varón de dolores, despreciado. Las profecías dicen eso. Entonces, cuando llega Jesús y se cumple lo de Isaías, del siervo sufriente, ellos no lo aceptan. Y a veces nosotros nos metemos ideas, y hay palabras o hay frases que la gente ya lo adjudicó, ya es casi de conocimiento popular, y dicen, como dice la Biblia, ayúdate. Y no lo dice, no viene en la Biblia. Pero algunos ya lo dicen, no, la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Así estaban ellos. Ellos inventaron que su Mesías tendría que salir como un guerrero, pero dicen, no, el Mesías va a venir a sufrir. Y cuando llega Jesús y lo meten a la cruz, choca con su expectativa, choca con su idea. Bueno, a veces estamos igual. No, es que estoy buscando a Dios y me tiene que ir bien. ¿Y por qué ahora me va mal? No. Y el cristianismo no nos hace inmunes a las enfermedades, no nos hace inmunes a las crisis familiares, a las crisis de algún tipo. Tenemos una gracia y una fuerza especial o diferente para soportar, aunque ande en valle de sombra de muerte. Vamos a pasar por valles de sombras y de muerte. Pero ¿qué dice el mismo Salmo? Pero no temeré mal alguno. Pedro los quiere llevar a que acepten su responsabilidad. Y repite, Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Y ese es el tema constante en el libro de los Hechos. Pero les dice, las profecías se han cumplido delante de sus ojos y ni se enteraron. Verso 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que resulta en una vida distinta, que lleva una dirección diferente, que lleva un nuevo estado de reconciliación con Dios. Eso es arrepentimiento, no es remordimiento, es cambiar de mentalidad
que te lleva a un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y el perdón que Jesús logró para todos en esa cruz, porque ustedes lo mataron, el perdón que ofrece también es para ustedes. Ahí respiró el pueblo aliviado, me imagino. Dios les da otra oportunidad de arrepentirse. Dios les da una vez más. Cuando vino Jesús, ahí debieron aceptarlo. Lo rechazan, lo mandan a la cruz. Dios usa esos propósitos malvados para vindicar una vez más a su Hijo. Y ahora les da una vez más la oportunidad. Verso 18 de Hechos 11:18 dice: cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Los pecados son borrados, eliminados, tachados. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. Apocalipsis 3:5 dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y el Salmo 51:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Dios sigue siendo perdonador aún de aquellos que cometieron el asesinato contra su Hijo Jesucristo. Entonces Pedro, al mismo tiempo que los acusa, les dice: pero Cristo pagó el precio de ese pecado también. Oseas 12:6 dice: así que ahora vuélvete a Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Oseas 14:2 dice: presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Arrepiéntanse, les dice el apóstol Pedro. El arrepentimiento es el paso previo para volverse a Dios y que Él haga algo espectacular en nosotros. Verso 20. Continúa el Pedro: entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo. ¿Por qué? El mensaje anterior es: porque los pecados son borrados. Hay paz una vez más con Dios. Hay salvación cuando el pecador es llevado a la fe en Jesús. Ahora, ¿cómo entendían ellos ese tiempo de refrigerio? Una vez más, una aclaración. Ellos están en esa transición. Ellos aún siguen creyendo que la ley es importante. Ellos aún siguen creyendo que Jesús volverá pronto, porque lo vieron irse. Entonces para ellos el Jesús viene pronto será, bueno, a lo mejor la próxima semana, el próximo mes, no creo que tarde mucho. Para ellos era el regreso inminente de Jesús pronto. Ellos entendían de dos formas: el arrepentimiento y el volver a Dios para que sus pecados fueran perdonados. Esa era la primera. Arrepentimiento es para que nuestros pecados sean perdonados. Y la segunda era: si la nación de Israel se arrepentía de manera comunitaria, por decirlo, entonces se cumpliría la segunda forma como lo verían: el reino vendrá a nosotros. Lo entendían de dos formas: volvemos a Dios en lo personal y perdonan esos pecados. Si como nación reconocemos a Jesús como el Mesías, en ese momento Él regresará y establecerá su reino. Ahora ya entendían que Jesús iba a venir una vez más. El hecho de que Jesús hubiera llegado, eso ya implica que el reino ha llegado. Para los profetas esto era un misterio. Los profetas, recordemos, intentemos entender, los profetas no estaban profetizando a la iglesia. Los profetas no sabían que habría una segunda venida.
Los profetas pensaban, bueno, vendrá un Mesías una única vez y nos va a restaurar como nación. Eso está en todo el pensamiento judío y hasta la fecha. Ellos siguen esperando al Mesías. Están en el año 5000 o no sé qué años están ellos, porque ellos siguen esperando al Mesías. Vemos la gracia de Dios y vemos la incredulidad de Israel. Y aún así vemos cómo Dios les da otra oportunidad de arrepentirse al ver la resurrección de Cristo. Rechazaron a Jesús, lo llevan a la cruz y ahora el Mesías resucita y Dios el Padre les dice una vez más: arrepiéntanse. Díganme ustedes si no es esto el gran amor de Dios. No nos vayamos a muy lejos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en alguna ocasión? Es la misericordia de Dios que nos dice constantemente: vuélvanse de sus pecados, arrepiéntanse y habrá tiempos de refrigerio. Verso 21: pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Pedro piensa en el regreso de Jesucristo. Cristo, que vino como bebé, llega a los pecadores, los hace santos, y Él vendrá una vez más el día que Dios ha determinado. Y ellos tienen la certeza. ¿Por qué? Porque lo vieron irse. Lo vieron irse y Él les dijo: voy a volver. Entonces para ellos no hay ninguna duda. Jesucristo va a volver. Así como lo vimos ir al cielo, así regresará. Hechos 1:11 dice: hombres de Galilea, les dijeron los ángeles que aparecieron, ¿por qué están parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces para ellos no hay duda, Jesús volverá. ¿Por qué lo sé? Porque lo vi irse. Así como salimos y nos vemos mañana, pues sí, sé que vendrás mañana, pues Dios mediante, ¿no? Pero en Jesucristo se cumplirá. Y con su regreso, la creación misma juntamente con nosotros será liberada de la corrupción. Romanos 8:21 dice: la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios, o sea, con nosotros. La naturaleza espera juntamente con nosotros la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Esto va a suceder. ¿Cómo lo sabemos? Porque testigos, valga la redundancia, testigos presenciales vieron a Jesús irse. Y una evidencia solo porque una buena evidencia solo porque hayan pasado muchos años no se convierte en mala evidencia, sigue siendo una buena evidencia. Ellos lo vieron. Entonces nosotros podemos tener la certeza que un día toda la naturaleza, toda la creación espera juntamente con nosotros la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Años después, Pedro lo diría así en 2 de Pedro 3:13: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y esto, cuando estudiamos Eclesiastés lo vimos. Dice Eclesiastés: Dios puso eternidad en el hombre como para que le deseásemos, como para que le anheláramos. Y esto lo verificamos o lo comprobamos así: todos anhelamos o soñamos o creemos en un mundo mejor, ¿no es cierto? Todos soñamos, aspiramos. Algunos dicen que es utopía, cuando el mundo está en perfecta paz. La pregunta es: ¿por qué anhelamos algo que nunca hemos visto? O sea, puedes anhelar algo que viste, ¿no? Ay, espero ver a mi sobrino que lo vi la semana pasada y espero verlo otra vez, ¿no? Porque ya viste. Pero si nunca hemos visto un mundo en paz, ¿de dónde surge la idea de que puede haber un mundo en paz? Salomón dice: eso lo puso Dios ahí, como para asegurarnos que efectivamente Cristo vendrá una vez más. Y
entonces será el tiempo de paz. 3:22 y 23 de Hechos. Moisés dijo, continúa Pedro en su discurso. Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. ¿A quién sería ese profeta? ¿Alguien me puede decir? Jesús mismo. Moisés está profetizando a Jesús. Les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Jesús es el profeta que Israel debería escuchar. Es el profeta que Dios debería obedecer. Es el mediador entre Dios y el hombre, libertador de su pueblo, algo parecido a Moisés, como prefigura del Mesías. Moisés profetizó así en Deuteronomio 18:18, que es lo que dice, es a la alusión a la que hace Pedro. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mi palabra en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Y las consecuencias de no escucharlo son claras. Y esa advertencia estaba en la Torá, en la palabra que todo el judío sabía. Deuteronomio 18:19 dice, 18:19: yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Levíticos 23:29: los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y ese sigue siendo un requisito para todo aquel que sigue a Jesucristo. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la guardará. El título de profeta era usado para el Mesías venidero. Una vez más, hay tanta evidencia en las escrituras para el pueblo de Israel, pero se negaron a verlo. Juan 1:21 dice: bien, le preguntan a Jesús, entonces ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. Y en esta pregunta ellos se ponen solitos la soga al cuello. ¿Eres el profeta que estamos esperando? O sea, sabían que estaban esperando un profeta, sabían que estaban esperando al Mesías. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Y dice Juan el Bautista: no, pero después de mí viene uno que no soy digno. Él mismo está señalando. Y esa referencia de Moisés era una autoridad para los judíos. Abraham es una autoridad para los judíos. David es autoridad para los judíos. Entonces el rechazo de Jesús tiene consecuencias eternas. El profeta dijo, Moisés dijo: y quien no lo escuche será excluido del pueblo, será aniquilado, será exterminado. Es la revelación misma de Dios. No se lo pierdan, porque lo pueden rechazar, y rechazar a Dios tiene consecuencias eternas. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. O sea, no había dudas, Jesús es el Mesías. Los profetas entonces fueron mensajeros que prefiguraban la figura que prefiguraban a Jesús. Todas las profecías que los profetas dieron señalaban a Jesús. Pero los judíos se acostumbraron a desobedecer a los profetas y quisieron hacer lo mismo con Jesús, sin advertir que ahora las cosas serían diferentes, porque despreciaron a aquel que no se podían dar el lujo de despreciar, a riesgo de ser excluidos del pueblo de Dios. Y esta profecía de Moisés era de tanta importancia que el mismo Señor Jesús los dice. El Señor Jesús dice en Lucas 24:27: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Verso 24: comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Continúa diciendo Pedro. Pedro le dice: todos los profetas apuntaban a Jesús.
Todos los profetas anunciaban a Jesús. Él es el descendiente prometido de Abraham. Él es el profeta anunciado por Moisés. Sería trágico que lo rechacen, porque sería rechazar a aquel que viene por ustedes. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sería trágico rechazar su herencia. Sería trágico que ustedes rechazaran lo que de nacimiento les pertenece, porque Cristo vino primeramente ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Cómo era posible que el propio pueblo por el cual Él vino lo rechazara esas bendiciones? Ellos iban a ser benditos siempre y cuando creyeran como Abraham creyó. Entonces, el Antiguo Testamento creían que el Mesías vendría una sola vez. Por eso, al ver a Jesús, que es puesto en una cruz, morir, ellos pensaron: no es, no puede ser. Se niegan a creer hasta que resucita. Verso 25. Pedro les dice a ellos: ustedes son los hijos de esos profetas. Ustedes están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Pedro les recuerda: ustedes son los herederos de Dios. Las promesas son para ustedes. Y los primeros que van a experimentar los efectos de la resurrección de Jesús son ustedes. Pero ellos aún no lo pueden ver. Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Romanos 4:12 dice: y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Los israelitas creían: yo soy judío de nacimiento, Dios es para mí, entonces haya sido como haya sido, yo soy salvo, no tengo que hacer nada. Dicen: no, porque tengo la señal de la circuncisión, porque soy circuncidado. Y dicen: sí, les vale, pero si tienen la misma fe de Abraham. Pero si son circuncidados, son judíos de nacimiento y no tienen la fe de Abraham, no les vale, no les sirve de nada. Verso 26. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Una vez más Pedro les recuerda: lo despreciaron la primera vez, pero la misericordia de Dios es tanta. Si antes de haber resucitado Jesús pudo reconciliarlos con el Padre, ahora imagínense, después de resucitado, que todo le ha sido dado, con mucha más razón los quiere reconciliar. Tristemente, la respuesta de la mayoría del pueblo de Israel fue rechazarlo. Fue rechazarlo. Ellos insistían en un Mesías, un líder político, un juez militar, y que serían el ejemplo para todo el mundo. Pedro, citando los hechos que ellos son testigos, citando los escritos que todos ellos creen, ellos no pueden negar que es cierto, y les hace ver su culpa. Luego los conforta con la seguridad de que si se vuelven serán perdonados y tendrán un futuro glorioso. Y una vez más, el evangelio de salvación es ofrecido primero a los judíos por medio de Jesús. Los judíos lo rechazan y es cuando entonces se van al pueblo gentil. Jesús fue ofrecido primero a los judíos, y por eso los apóstoles todos querían que sus compatriotas aceptaran a Jesucristo, pero lo rechazan, los corren. Pero por muchos años el patrón de todos los discípulos fue predicar a los judíos. Mateo 10:5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, al inicio de su ministerio. Romanos 1:16. Después ese abanico se abre: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y
también a los gentiles. El abanico se abre. No es solo para los judíos, es para todo el que cree. ¿Son el pueblo de Dios? Sí, pero deben responder como todos los demás, con arrepentimiento, con fe, con bautismo, con obediencia, con perseverancia. Algunos debaten en redes sociales, debaten si Jesús, si el Israel actual literal sigue siendo el pueblo de Dios. Algunos dicen, no, ya no es, ahora somos la iglesia, somos el nuevo Israel espiritual. Es verdad, somos el Israel espiritual, pero yo creo que siguen siendo el pueblo de Dios. La palabra dice, ora por la paz en Israel. Todo el que bendiga a Israel tiene bendición. ¿Por qué sigue siendo el pueblo de Dios? Porque creemos que Jesús vendrá una vez más, ¿no es cierto? Lo creemos. Y va a llegar, no va a llegar a Tenochtitlan, no va a llegar a Machu Picchu, no va a llegar a Egipto, no va a llegar ¿a dónde va a llegar? A Israel, al monte de los olivos, una vez más. Yo creo que, y entonces el pueblo de Israel lo reconocerá finalmente como Mesías y será ya el fin de la historia. Para terminar, cuando Jesús hacía milagros, Jesús los hacía con autoridad, con poder, con seguridad. Es hijo de Dios mismo, sin vacilar. Los apóstoles no. Los apóstoles no tienen nada per se. No pueden. Entonces lo que los apóstoles hacen es referir todo a Jesús. Por eso los apóstoles aprenden y constantemente es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de tal manera que no haya ninguna mirada puesta en ellos. Por eso Moisés, dice la palabra, cuando Moisés murió, el Satanás y un ángel peleaban el cuerpo de Moisés, porque si hubiera sobrevivido habrían hecho de Moisés un ídolo, un ícono hubieran hecho de Moisés. Y pues bueno, en algunos lugares hay que hasta los huesos de Santa Gertrudis, que el cabello de no sé quién, y la gente va y lo convierte en acto de adoración. Por eso dice la palabra que el cuerpo de Moisés nunca apareció, de tal manera que no se volviera se pervirtiera el propósito original que Moisés señalaba al Mesías, no a sí mismo. Los discípulos se saben hombres, pecadores, débiles, dependientes en todo de Jesús. Es el poder de Jesús quien sana, es el poder de Jesús quien salva, es el poder de Jesús quien restaura, es el poder de Jesús quien renueva. Los hombres, los discípulos siempre fueron y permanecieron, y así deben ser los cristianos, humildes, porque no tenemos nada por nosotros mismos. Todo dice Juan 3, nadie recibe nada que el Padre no se lo conceda desde el cielo. Nada, dice la palabra. O sea, nada. Un talento, una habilidad, un don, una capacidad, un estatus, nadie recibe nada que el Padre no se lo conceda desde el cielo. Cristo vino al mundo a traer bendición. Se va al Padre, envía su Espíritu para seguir bendiciendo. Primero, para convertirnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. Por naturaleza nos aferramos a ellos. Nadie puede apartarse del pecado a no ser que crea en Cristo, el Hijo de Dios, y lo reciba como justicia, santificación y redención. Este hecho, la sanidad de un paralítico por más de 40 años, que la multitud no puede negar que ha ocurrido, autentica a Jesús como el Mesías. Y la única manera de recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido es confiando en Jesús. No hay otra manera. No hay forma de decir, no, yo solito, yo aquí, yo veo cómo tan, tú ponme donde hay y yo agarro, ¿no? Yo veo cómo le hago. La única manera de recibir las bendiciones que Dios les ha prometido es confiando en Jesús. Y así sigue siendo hasta el día de hoy, en todo lugar donde se proclama el nombre de Jesús. Veremos su gloria, así como estos hombres la vieron. Seamos fieles, permanezcamos, recordemos, nada escapa a la soberanía de Dios. Incluso su Hijo sufrió porque era parte de la profecía, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, mataba corderos, ovejas. Era un bañadero de sangre todo, porque tenían, para el perdón de sus pecados, tenía que venir el Cordero de Dios, el santo, sin mancha, ser derramada su sangre para perdón
de todos nuestros pecados. Palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque quizá algunos ya conocemos esta parte de la historia, pero ahora nos la confirmas, nos la renueva, nos la refresca. Y es bueno, Señor, recordar que nada escapa a tu soberanía, que nada escapa a tu control. En ocasiones parece que las cosas se salen de nuestras manos, y así es, se salen de nuestras manos, pero nunca se salen de las tuyas. En ocasiones pareciera que estás ausente, pero hoy confirmamos, nunca estás lejano. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que sigue estando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día levantarnos con fe, a leer tu palabra, a creer tus promesas. Tu palabra dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo de ti, son pensamientos o planes de bien. Entonces, si hoy no me va bien aún, es porque hay camino que recorrer, pero todo va a estar bien. Si hoy hay dolor, hay tristeza, no es el fin aún, porque tu palabra lo promete. Entonces yo tengo que creerlo, aferrarme a ello. Todo estará bien. Nuestra historia aún no ha terminado. Nuestra historia continúa y será una historia de bendición. Será una historia para bien. Ayúdanos, Señor, a sostenernos en tus promesas, en tu palabra. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas. Bendíceles, mi Dios. Prospera. Abre puertas. Da seguridad. Da tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.